Hola, hoy día es el día número 32 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Marcos capítulo 8 del verso 34 hasta todo el capítulo 9. Eh, yo me encuentro en la actualidad no en mi país de origen, sino que soy migrante en otro país y donde me encuentro actualmente, que es Estados Unidos, es un poquito difícil para los migrantes. Eh, en real o no real, de todas maneras hay un poquito de preocupación o mucha preocupación por lo que se escucha, por lo que se ve, por los mensajes que uno recibe, por lo que uno mismo tal vez ha experimentado. Pero la migración, debemos recordar que no es un problema solamente de este país, es un problema mundial. Lamentablemente solemos caer en el error de aquellos que viven en un país de primer mundo, ¿no? Se olvidan un poquito de inclinar la mirada y recordar que hay otros países también de tercer mundo o un poquito no tan desarrollados. Y pensamos que el problema solamente es aquí. El problema de la migración es un problema mundial, siempre ha existido, ¿no? Desde que existen los hombres viviendo en sociedad, hay problemas de la migración. Y cuando tenemos un problema que es tan importante y tan trascendente, debemos siempre ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Y lamentablemente con respecto a la migración, la gran mayoría creo que comete el error de ver el Estado al mismo tiempo que la palabra de Dios, o incluso en muchos casos antes que la palabra de Dios. Ese es un error garrafal, sobre todo cuando son problemas que la palabra de Dios muestra claramente su opinión y la voluntad de Dios con respecto a ese punto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de las personas homosexuales, ¿no? Nadie se pregunta qué dice el gobierno acerca de los homosexuales. Hablo de los cristianos, ¿no? Nadie se pregunta eso, todos saben lo que se debe hacer, lo que se debe opinar y lo que se debe entender con respecto a los homosexuales. Cuando se escucha por ahí del aborto, no importa lo que diga el Estado acerca del aborto. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios y lees la Biblia, sabes lo que Dios habla con respecto al aborto. No tienes que consultar con lo que el gobierno acepte o no acepte para tú tener una opinión con respecto al aborto, ¿no? Y así con respecto a la gran mayoría de cosas en las cuales nosotros sabemos lo que la Biblia enseña del matrimonio. No importa lo que el gobierno diga del matrimonio, sabemos lo que Dios enseña del matrimonio. La monogamia. No importa que hayan países que aceptan la poligamia o que simplemente la gente no se conforme con una monogamia, sabemos lo que Dios enseña sobre el matrimonio, ¿no? Y en eso no hay discusión, ni hay una negociación. Lamentablemente con el tema de la migración, por alguna razón que no comprendo, la gran mayoría de cristianos cogen lo que dice Dios y luego lo que dice el gobierno al mismo tiempo y empiezan a tira y jale, ¿no? Que dice este y que dice lo otro, que dice Dios, que dice el gobierno, pero a esto responde Dios y a esto responde el gobierno, ¿no? Y están porque Dios ha puesto el gobierno. Sí, Dios ha puesto el gobierno, pero como les explico, en ninguno de estos otros temas eh, entra a caber lo que el gobierno diga. Y creo que con respecto al tema de la migración, deberíamos estar más claros los cristianos. Porque si hay un tema del cual la Biblia habla eh, con, con, con de forma extensa, es sobre la migración. Habla más de la migración que del aborto, habla más de la migración que del homosexual, habla más del migrante
¿no? Que de muchos otros temas, de la esclavitud, muchos otros temas que para nosotros está zanjado porque Dios enseña al respecto y no hay nada que revisar o cuestionar porque es clara la posición de Dios con respecto a ese tema. Y yo creo que con respecto al tema del inmigrante, Dios tiene claro cuál es su posición con respecto a esa persona, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Nuestra cultura ha creado subdivisiones, ¿no? Subcategorías para el migrante, por ejemplo. Hay migrantes buenos y malos, decimos, ¿no? Buenos los que hacen en orden y los malos son los que se saltan la ley. Pero recordemos que el tema del migrante en la palabra de Dios no está condicionado por estas subcategorías. El migrante va juntamente, casi siempre, con los huérfanos y las viudas. Y nunca hemos nosotros puéstonos a pensar, bueno, deberíamos hacer dos categorías de huérfanos, los huérfanos buenos y los huérfanos malos. Es absurdo porque la Biblia no enseña eso. O deberíamos hacer dos categorías de las viudas buenas y las viudas malas. Es absurdo, porque la Biblia no hace esa categoría. No porque no hayan existido viudas malas, ni huérfanos que malos, sino simplemente porque la Biblia no es un asunto que nos enseña. La Biblia nos enseña a amar, proteger y cuidar a aquellos que son migrantes, extranjeros, huérfanos y viudas. Y yo creo que en ese tema no hay discusión. Ahora, esta es la enseñanza que obviamente un cristiano comprende. Yo no puedo enseñarle esto a un gobierno, porque el gobierno está dirigido por personas que no necesariamente temen a Dios. Si bien es cierto, Dios tiene un propósito superior. Puede inclusive usar la maldad de estos hombres. Puede incluso, y como hemos visto, se ve en las escrituras, puede usar incluso la maldad del diablo, como el caso de Job o como el caso de Pablo, ¿no? Puede usarlo. ¿Ya? Pero no necesariamente quiere decir que él esté de acuerdo con las decisiones que toma el diablo o con las decisiones que toma el gobierno. ¿Ok? Es su voluntad permisiva, ¿no? Pero para mí, evidentemente las escrituras enseñan de forma extensa, de tapa a tapa. Yo creo que desde los primeros que fueron sacados de su hábitat natural, Adán y Eva, que su hábitat natural es el jardín del Edén, hasta, ¿no? Los cielos nuevos y las tierras nuevas, donde nosotros volvamos a nuestro hábitat natural, la Biblia de tapa a tapa explica y enseña, y es una figura muy clara, el tema del migrante. A diferencia incluso de las viudas y los huérfanos, las viudas y los huérfanos no son una metáfora del creyente, del Hijo de Dios, del pueblo de Dios. El inmigrante sí. Entonces, desde la perspectiva cristiana, es claro y evidente lo que Dios enseña acerca del migrante. Y no tengo que evaluar lo que el gobierno diga al respecto del migrante, para yo saber qué debo pensar del migrante, cómo debo sentir del migrante, cómo debo actuar para el migrante, ¿no? Porque si no, entonces tendría que también hacer lo mismo con el aborto, que dice el gobierno del aborto. Porque si no basta con lo que Dios enseña sobre un tema y hay que necesariamente ir a lo que dice el gobierno, entonces tenemos problemas. Claro, hay que ir al gobierno cuando son temas que no necesariamente están relacionados con lo que Dios enseña. ¿A qué velocidad debe ir un auto? Bueno, la Biblia no enseña acerca de ese tema. Dios no tiene algo prescrito, algo normativo acerca de ese tema. Entonces ahí hay que evaluar lo que el gobierno diga. Pero cuando Dios ya tiene algo normativo que trasciende a pueblo, que trasciende a culturas, que trasciende en el tiempo, no puede venir ningún gobierno a tratar de cuestionar la forma en la que el creyente, la iglesia, debe tratar,
debe amar y debe ver al creyente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque siendo complicada la situación, Marco aquí nos enseña algo genial. En Marco capítulo 9 hay un incidente que es cuando el Señor Jesucristo sana a un endemoniado, ¿no? Y el Señor Jesucristo venía de la transfiguración, ¿no? Con tres de sus discípulos y estar con Elías y Moisés, vienen de ese momento y nos dice Marcos capítulo 8 en el versículo 14, cuando volvieron a los discípulos vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Y había un problema y estaban discutiendo los discípulos, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Que no podían sacar el demonio de este muchacho. Y los padres tuvieron que venir al Señor Jesucristo y decirle, ¿no? Que tus discípulos no pueden quitar el demonio, no pueden limpiar a este muchacho. Y el Señor Jesucristo dice, traédmelo. Y en el 21, el Señor Jesucristo le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dice, desde su niñez. Y añade, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, le dice, y ayúdanos. Y creo que aquí es el error del Padre, ¿no? Porque le dice al Señor Jesucristo, si tú puedes hacer algo, y sabemos que el sí es una condicional, ¿no? Como diciendo, no sé si podrás, tal vez puedes, si puedes, ¿no? Como cuestionando la capacidad del Señor Jesucristo. Y creo que ahí es donde muchas veces fallamos y cometemos el error. El problema no es si Dios puede. El problema es si nosotros creemos que en realidad Él puede. Él puede. No es falta de fe del Señor Jesucristo para hacer las cosas, sino la nuestra, para que Él pueda obrar en nosotros, a través de nosotros o en medio de nosotros. Y por eso le responde el Señor Jesucristo y le dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? La versión de las Américas, ¿no? ¿Cómo si tú puedes? O sea, ¿qué es eso? Que si yo puedo, yo puedo. Y le continúa diciendo, sí se puede, todas las cosas son posibles para el que cree. Si tú crees, se va a poder. Si tú crees, vas a permitir que Dios pueda obrar en medio, a través y en ti. Pero no, el problema no es Dios cuando pasamos pruebas o dificultades. Cuando experimentamos momentos difíciles y estamos incluso en momentos de desesperación. El problema y la pregunta no es si Dios puede. Él puede. La pregunta es si tú tienes la fe necesaria para creer que Él lo va a hacer. Y este es el problema con este hombre. La respuesta, obviamente, del padre es genial, ¿no? Y dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y no necesitamos tener la fe más grande del mundo, pero lo que sí siempre necesitamos es depender de Dios en nuestra fe. Es interesante cómo cuando llegan, el Padre estaba con los discípulos. Y al ver que los discípulos no podían ayudarlo, va al Señor Jesucristo. Y a veces nosotros muchas veces vamos al Señor Jesucristo al final. Intentamos hacer las cosas y salvarnos nosotros mismos por nuestros propios medios o por medios humanos. Ponemos nuestra fe en otros antes que el Señor Jesucristo. Pero acá es genial cuando el Padre finalmente le dice al Señor Jesucristo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y te animo a que a pesar de las circunstancias en las que vivimos, a pesar de las pruebas que siempre hay, tu fe en el Señor puede estar intacta. Tu fe para la gloria de Dios. Tu fe en Él, en que todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree para su gloria, obviamente. Ahora, cuando termina este incidente, los discípulos que no habían podido hacerlo, que lo habían hecho antes, que habían realizado otros exorcismos, que habían ayudado
a liberar a otras personas y no pudieron en esta ocasión, están perturbados, preguntándose qué pasó. ¿No? Dice el versículo 28, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y el versículo 29 dice, y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración, ¿no? Y los discípulos aquí muestran que todavía tenían una necesidad. Y la necesidad que tenían era la de orar, ¿no? La de orar, porque solamente cuando pasamos tiempo con Dios es que nuestra fe crece. Como hemos mencionado en algún video antes, la fe no solamente es aquello que Dios te da, la fe también es Dios mismo. La fe para el cristianismo tiene un rostro, es Cristo. Por eso decimos, ha venido a la fe, ¿no? Ha encontrado fe, ¿no? Ya es una persona que ha aceptado, ¿no? Por fe esto, y cuando hablamos así nos referimos que ha aceptado por fe a Cristo, que ha encontrado a Cristo, ¿no? Porque para nosotros la fe no solamente es algo que Dios nos otorga, sino que en el otorgarnos nos otorga principalmente y sobre todo a Cristo mismo. Y cuando oramos y pasamos tiempo con Él, y nuestra comunión es más fuerte con Él, y nuestra relación es más íntima con Él, la fe obviamente crece y se hace más fuerte. Y el Señor Jesucristo les invita acá a sus discípulos a la manera en la cual van a poder afrontar todas esas pruebas y dificultades que son de diferentes niveles, muchas veces más difíciles que otras, es solamente en base a su dependencia de Cristo mismo, en base a su relación y su intimidad y la conexión que tengan con Cristo mismo, porque eso es lo que mide la fe de una persona. Nuestra fe no está basada en nosotros mismos, sino en Cristo. Entonces, de nuestra dependencia de Cristo, de nuestra fidelidad a Cristo, de nuestro servicio a Cristo, de nuestra constancia a serle fiel a pesar de todas las dificultades, es lo que muestra si verdaderamente estamos firmes en la fe o no. Si verdaderamente nuestra fe ha crecido en Él. Para eso llegan las pruebas, ¿no? Y nos encontramos en sumo gozo cuando vienen las pruebas. Porque es ahí donde el Señor Jesucristo muestra la fe de cada creyente para seguir buscándolo y sirviéndole y congregando y amándole y compartiendo el Evangelio a pesar de las dificultades en las que se encuentra. La pregunta no es si tú puedes, Dios, o la oración no es si tú puedes, Dios, hacer esto. Él puede. La pregunta es si tú eres capaz de entender que Él tiene todo en control. La pregunta es si tú eres capaz de entender que Él puede hacerlo. Espero que tengas un bonito día, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.